días para todos. Primeramente, dar las gracias tanto a Berizo Sanas como Cefide por la invitación que nos hace. Y vamos a ver cómo entramos en este tema de diamagnetismo. Tenemos dos equipos, onda de choque diamagnética y CTU Mega20 diamagnética. Creo que lo más importante es primero hablar qué cosa es el diamagnetismo. Cuando vimos al ingeniero, para que tengan una idea de la importancia del diamagnetismo, esto fue un fenómeno que descubrió Faraday en 1845 y no se pudo llevar a la medicina hasta la creación de este equipo. Que tengan una idea. Cuando yo revisaba diamagnetismo hace 4 años atrás, me ponía teoría de Faraday y me explicaban, ahora tú pones diamagnetismo y te tiras a la bomba diamagnética. Quiere decir, en la historia no se va a repetir mucho eso. Yo soy especialista de rehabilitación hace más de 25 años y cuando me hablaron de agente físico, yo decía, el agente físico todo existe desde la creación del mundo. Pues sí, era una rama de los campos electromagnéticos que no se había desarrollado. El diamagnetismo, los materiales diamagnéticos se clasifican frente a campos electromagnéticos en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Cuando buscamos en nuestro libro, para los profesionales, no existe nada que podamos nosotros ver en libros sobre diamagnetismo. Solo viene en la introducción de los campos electromagnéticos la palabra diamagnético. Y punto. No hay más nada. Pueden buscar en todo el libro, no hay. Hasta que hicimos el primer congreso en Suiza, el segundo en Madrid, y ahora este año vamos por el tercero en Italia. Y entonces ya ahora podemos entrar y buscar diamagnetismo y todo lo que nos refiere es a esto. A ver, ¿qué importancia tiene el diamagnetismo? Para que tengan una idea, los campos electromagnéticos, lo que conocemos nosotros como profesionales de salud es el magnetismo que tenemos de toda la vida, el magneto convencional, las camas magnéticas, las inductivas, las superinductivas, las resonancias magnéticas terapéuticas, todo eso es electromagnetismo y tiene un efecto fisiológico que sí conocemos, que está en los libros, que hace todos estos beneficios que intervienen en lo que es el potencial de membrana, estimula los fibroblastos, el colágeno, mejora la síntesis de proteínas, de fibroblastos. Todo eso lo pueden hacer en general los campos electromagnéticos. Pero, ¿qué esencia tiene el diamagnetismo? Es que somos cuerpos diamagnéticos, porque el agua, que es parte de nuestro, el 60-70% de nuestro cuerpo es diamagnético. Se imagina, es como decir, toda la energía que hemos utilizado es para tratar de movilizar esa molécula de agua, para tratar de influir sobre la célula y mejorar el estado de la célula. Pero es que ahora tenemos la energía, la horma de sus zapatos, ahora tenemos la energía diamagnética donde el agua, los iones, la proteína son materiales puramente diamagnéticos. Es como decir, ahora sí voy a incidir sobre ese elemento de una forma más eficaz. Entonces, como tal el diamagnetismo, lo que sucede es que cuando aplicas una energía electromagnética sobre una sustancia diamagnética, existe un movimiento molecular opuesto de esa molécula o de esa sustancia. Y entonces eso como tal es un movimiento de repulsión, contrario al ferromagnetismo y al paramagnetismo. El diamagnetismo lo que hace es repeler esa molécula de agua. Los equipos trabajan con una alta intensidad, 2 terras, y una baja frecuencia. ¿Cuál es el detalle? Que a veces dicen, me hice una terapia y yo me hice terapia con campos electromagnéticos de 2 terras, de 1 terra, como si se lo hacen de 13 tetas donde levita el agua. Nunca vas a hacer diamagnetismo si no hay una combinación de frecuencias y de intensidades, y el único que ha logrado ese fenómeno de movilizar esa molécula de agua fue el ingeniero Lagarde. Ahí para que se den cuenta más o menos de la importancia de. Ahora, ¿cómo traducimos esto a la medicina? Bueno, que la base de nuestro problema, de nuestras inflamaciones, la base del agua es muy importante, y el resto de elementos que le mencioné. Nosotros vamos a trabajar en la práctica con 4 mecanismos de acción para aplicar el diamagnetismo. Tenemos el desplazamiento de líquido, la bioestimulación endógena, el pain control y el implante molecular. Quiere decir, con el equipo vamos a trabajar de forma independiente las inflamaciones, vamos a estimular el tejido, vamos a tratar el dolor y vamos también a poner medicamentos dentro del organismo. Y como una quinta cosa que no tiene que ver puramente con el diamagnetismo, tiene asociada también una radiofrecuencia
que vamos a ver qué importancia tiene esa radiofrecuencia al salir junto con el diamagnetismo. En el caso del mecanismo de acción, en el movimiento de líquido, lo que hace es, a nivel del espacio intersticial, bueno, mueve la molécula físicamente, mejora el espacio intersticial, quiere decir, en cuanto al edema, la inflamación, y a nivel intracelular, lo que sucede es que hay todos estos fenómenos de activación que ocurren a nivel de la célula para mejorar el tejido. No voy a entrar en detalles por el tiempo para seguir, y después, normalmente cuando se hacen las formaciones, se le da todos estos detalles para que puedan manejar bien con el. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción de bioestimulación endógena, existe una bioestimulación del tejido donde vamos a poder entrar a bioestimular los tejidos por separado. Nosotros normalmente cuando aplicamos campos electromagnéticos, que vamos a trabajar sobre la repolarización de membrana, se desconoce un poco que cada tejido puede haber una frecuencia de repolarización que puede ir desde 100 hasta 10.000 Hz. Entonces, cuando ponemos un paciente para que mejore esa estructura o esas células o esos tejidos, hay que tener en cuenta esto. Quiere decir, ponemos un paciente bajo una terapia electromagnética, pero no podemos ir con la energía específica que necesitamos para ese tejido se pueda repolarizar de forma adecuada. Entonces aquí vamos a poder decir el tipo de inflamación que tiene el paciente y lo tratamos. ¿Qué tipo de daño en qué tejido tiene? Bueno, si es un nervio, si es un músculo, si es una membrana celular, todos tienen frecuencias diferentes. Eso no hay precedente en rehabilitación. Que sí que podemos, es como decimos, es el bituripo, cara. No solo voy a trabajar la inflamación según el tipo de inflamación que podemos después se les enseña al oficio a tratar según el tipo de inflamación, sino que también vamos a poder incidir sobre el tejido. ¿Por qué? Porque tenemos como costumbre, el paciente nos llega a nuestro centro, quitamos dolor e inflamación y se va para la casa. ¿Y qué pasa con el daño del tejido? Esos son los atletas que nos vienen, los pacientes que no nos salen de la consulta, porque después vienen al mes, de nuevo, con esa recaída. ¿Qué pasa? Cuando tú estimulas y también trabajas sobre la bioestimulación del tejido, pues entonces va a mejorar la calidad de ese tejido que está dañado. Entonces eso es algo, un plus más en la rehabilitación. El pain control, también es otra cosa novedosa en esta terapia. Normalmente cuando vamos a tratar patologías, ya sean de origen nociceptivas o neuropáticas, donde tenemos dolores de diferentes orígenes, nos han enseñado en nuestros libros que los mecanismos de dolor se producen por mecanismos diferentes. Un dolor nociceptivo no se produce por el mismo mecanismo que un dolor neuropático. Pero no nos enseñan a tratarlos diferentes. Pues ahora sí vamos a tener la posibilidad de, si yo defino que el paciente tiene un dolor de origen neuropático o un dolor de origen nociceptivo, pues vamos a poder trabajar con esa frecuencia de ese dolor y vamos a poder ir directamente a incidir sobre ese tipo de dolor. Después en la parte práctica vamos a poder, todo esto que estoy hablando, vamos a poder ver cómo cambia la frecuencia según los tejidos, según el tipo de dolor, y eso es muy importante para nosotros, porque tenemos un paciente con un TERPEIN y túnica carpiana en la misma zona. Normalmente toda la terapia que tenemos convencional, aplicamos sobre esa zona, de forma, incidimos con lo mismo. Ahora, de esta misma forma tú vas a incidir, pero vas a poder separar un dolor de otro, un nervio de un tendón, y vas a trabajar muy separado, aunque a la vista parece que estamos haciendo la misma cosa. Y eso lo vamos a poder, eso nos facilita la amplitud modulada de frecuencia que tiene el equipo, que podemos modular sobre los dolores, sobre los tejidos. Entonces, como otro mecanismo de acción es el implante molecular. ¿Qué podemos nosotros como oficio introducir medicamentos dentro del organismo? Lo que conocemos es la iontoforesis. ¿Qué sucede con la iontoforesis? Que el medicamento queda de forma dispersa debajo de la piel, que necesita medicamentos ionizables. ¿Qué pasa en el implante molecular? No tiene que ver con iontoforesis, es que se implanta un medicamento en base hidrófilo, en base a agua, para que sea empujado por una energía gaussiana, y entonces todo el principio activo va a ir más al punto de efectividad. Tiene una profundidad del principio activo, se puede profundizar hasta 7 centímetros. Eso no quiere decir que la energía diamagnética no es que llegue hasta 7 centímetros, es en cuanto al medicamento. Entonces, teniendo esos 4 factores, quiere decir, ya tengo el dolor localizado, qué tipo de dolor, qué tipo de inflamación y qué tipo de tejido, vamos a crear protocolos para cada paciente. No es un protocolo por patología, es un protocolo que se ajuste en ese momento y hacemos un acompañamiento
de la patología desde un inicio, desde lo más agudo hasta lo más crónico, y lo vamos adaptando. Y le podemos entonces, con una prescripción médica, añadir el medicamento. Estos son 4 mecanismos puramente diamáticos. Ahora, independientemente de eso, el ingeniero Lagarda le añade una radiofrecuencia que tenemos aquí. Por eso es que cuando ven el equipo piensan, ¿esto es magnetismo o es radiofrecuencia? No, no es magnetismo, es diamagnetismo. Y la radiofrecuencia vamos a ver qué tiene en diferencia con el resto de las radiofrecuencias. Cuando asociamos, estas son las radiofrecuencias, sea desde las microondas hasta las indivas, cualquiera que tengamos, siempre tienen una energía que cuando la asocias al diamagnetismo se crea el fenómeno que usan por efecto, como empuje y habla, y eso hace que por primera vez se ha creado una radiofrecuencia que no se satura. Normalmente cuando aplicamos calor a una estructura, llega un momento que dice el organismo hasta aquí. Y si tú puedes tener un calor, una radiofrecuencia, no sé, en una rodilla, 10 minutos, usted no sabe si a los 5 minutos ya se saturó. Eso no lo sabemos. Sin embargo, aquí al estar asociado junto con el diamagnetismo, no se satura y está todo el tiempo trabajando. Esto nos moviliza mucho más rápido los edemas porque ya tenemos la influencia del diamagnetismo, que hay un movimiento físico de esa molécula real, más también la radiofrecuencia, y todo eso en conjunto es lo que, por eso es que se asocia a la radiofrecuencia. De forma general, es una terapia indolora, es una terapia que tiene los mismos efectos sin tocar al paciente. Esa es la ventaja que tiene pacientes que vienen con determinadas situaciones que no se pueden hacer contacto con la piel, pues es también igual de efectiva al 100%, a no ser que vayan a usar la radiofrecuencia y tengan que cerrar el circuito y tocar la piel. Y las contraindicaciones sí son las propias de los campos electromagnéticos, es decir, no hay una contraindicación propia del diamagnetismo, pero es una contraindicación de los campos electromagnéticos. Eso sí la tenemos en nuestro libro, en los capítulos que tienen que ver con el electromagnetismo. En cuanto a los campos de aplicación, en todos los campos de aplicación se puede, siempre y cuando no haya una contraindicación, por suerte el primer equipo que se hizo, que es puramente diamagnético, la bomba de magnética, que es para uso fundamentalmente para los oficios y las patologías osteoarticulares, pero quien dice que con la base física esta no se puede seguir ampliando, como ya se va a ampliar y entró en España la parte neurológica, y vamos a seguir ampliando lo que es la terapia. Tenemos la onda de choque, que ahora cuando le expliquen la onda de choque, si ya saben de qué viene el diamagnetismo, entonces tiene también asociada la onda de choque con diamagnetismo, y vamos a ver qué beneficio tiene. Pero en general, la idea es que entiendan este concepto de diamagnetismo ya para cuando puedan explicar de forma sencilla. Es un tratamiento indoloro, diamagnetismo aplicado, efectos intra y extracelulares, diferentes mecanismos de acción y una diaterma asociada, registro de tratamiento por accidente de protección de los síntomas. Eso es todo. Espero que con eso hayan entendido algo.